Continuamos acompañándote en esta tarde. Está la doctora María Laura Postiglione del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Vamos a estar hablando de la Semana del Parto Respetado. ¿Qué implica esto, no? Y cómo se debe abordar una situación de esta naturaleza. ¿Qué es la violencia obstétrica? Y también qué legislación nos acompaña para hacer cumplir nuestros derechos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias a vos. Bueno, me gustaría que me cuentes cómo vienen trabajando, cuáles son las circunstancias en que una mujer puede sentir que está siendo violentada y que esa violencia se enmarca dentro de la violencia obstétrica. Bueno, la violencia obstétrica es una modalidad de violencia contra las mujeres tipificada en la Ley Nacional 26485 que se define, digamos, por una violencia ejercida por el personal de salud contra las mujeres, no haciendo cumplir sus derechos durante el embarazo, el parto y el posparto. Y la ley de violencia remite a la ley de parto respetado, en donde están enumerados todos nuestros derechos durante ese proceso. Básicamente, la ley lo que pide es que se ponga a la mujer en un lugar protagónico durante todo el proceso, que contemos con la información adecuada y suficiente, adecuada a nuestro nivel cultural, a nuestras creencias, a nuestro ámbito, y que en base a esta información suficiente podamos tomar decisiones acerca de cómo llevar adelante ese proceso, con quién llevarlo, en qué espacio, y también, por supuesto, creo que el momento más importante dentro de este proceso es el momento justamente del parto, en donde la ley también habla de evitar la medicalización excesiva, es decir, hacer prácticas que se hacen quizás rutinariamente y que no son estrictamente necesarias para, digamos, para llevar adelante un parto saludable y sano, ¿no? ¿Qué pasa con la cesárea, por ejemplo? Porque la cesárea es un procedimiento absolutamente común, pero totalmente medicalizado, digo, porque no siempre está indicado ir una cesárea, ¿no? O sea, vos, qué sé yo, en el 5.º mes me parece que es medio difícil, salvo que, no sé, que la mujer haya sido madre 4 veces antes por cesárea y que haya tenido una cesárea muy reciente o alguna cirugía o algo que disponga que ya ese parto va a estar comprometido en algún sentido. Pero la planificación, digo, que hacen la mayoría de los médicos tiene que ver con esto por una cuestión, me parece que hasta de simplificar los tiempos, ¿no? Mirá, yo te digo, para la Organización Mundial de la Salud debería haber 1/3 o menos de cesáreas. Digamos, es lo indicado o lo esperable, digamos. ¿Qué dice la ley? La ley dice que nosotras vamos a poder elegir, ¿no?, la vía de parto. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? En el hospital público tenemos un 20% de cesáreas y en el privado un 20% de partos naturales. Claro, ahí está la contraposición. Ahí está, entonces, ¿no? Ahí está exactamente, porque, claro, también es cierto que la posibilidad de decidir cuál es la vía por parte de las mujeres tiene que ser una decisión que no tenga que ver necesariamente con los tiempos del médico que te está asistiendo, claro, con los tiempos de la clínica misma. Digamos, la verdad que debería, digamos, poder darse toda la información de qué implica una vía o la otra para que nosotras podamos decidir cuál es la forma en la cual vamos a tener a nuestro bebé. Digamos, de todos modos, por eso te digo, hay una diferencia muy marcada en lo que sucede en nuestra provincia, en lo que es el ámbito público, en el ámbito privado. Bueno, obviamente lo que es un parto generalmente puede llevar desde un tiempo corto hasta muchas horas, ¿no? Si uno espera la dilatación, si no, se habla del goteo, por ejemplo, como una práctica que muchas veces es excesiva. Esas prácticas son las que, en caso de hacerse, debe requerirse autorización previa a la mujer para realizarse. Nosotras desde el observatorio hicimos una encuesta que está publicada en nuestro informe de 2016, en donde preguntamos si, por ejemplo, el goteo, hay una maniobra que se llama maniobra de Christeller, que es empujar, personal de salud empuja acá en la panza. Esa maniobra está desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud
y la mayoría de las mujeres expresa haberlo vivido, pero ninguna se le consultó si estaba de acuerdo o si podía hacerle, por ejemplo. Entonces ahí es donde nosotras marcamos la necesidad de poder, de forma previa, informarnos cuáles son todas estas posibles, que puede después suceder o no, o puede darse o no. Y el tema del respeto por el tiempo también es fundamental. Podemos tener un trabajo de parto más o menos prolongado, y si es más prolongado habrá que esperar, ¿no es cierto?, el tiempo, porque es un proceso biológico. Por eso decía que muchas veces, por simplificarlo, ¿no? Se llega a programar la cesárea con muchísimos meses de anticipación, y la mujer quizás antes de acercarse o de estar muy cerquita de la fecha de parto ya tiene esa decisión tomada. Lo importante es que ella lo decida a conciencia, que sepa cuáles son los beneficios, las contraindicaciones, por qué si esta práctica, ¿no? Sí, y otro de los temas que, bueno, hace poquito estuve en el hospital de Rosario, en Santa Fe, donde es un hospital modelo en parto respetado. Lo que pude ver ahí es que las instalaciones, sin tener demasiado, digamos, sin requerir demasiada infraestructura, sí, el tema de la luz, es decir, el nivel de luz que tiene el ambiente donde se va a tener el parto, el tema de la temperatura ambiente, el tema de la privacidad, son asuntos que muchas veces, teniéndolos en cuenta, se puede humanizar más esa situación, que sabemos que en algunos hospitales hay una luz excesiva, el ambiente está relativamente frío para la mujer y para el bebé, entran y salen profesionales, bueno, hay una cuestión, digamos, que quizás teniendo en cuenta algunas pautas bastante básicas, se podría mejorar lo que es, digamos, lo que es el parto. Bueno, interesantísimo, la verdad. ¿Dónde se pueden asesorar? ¿Dónde pueden conseguir esta información? ¿Pueden informarse a través de la ley? Me imagino que está disponible para que cualquier persona la pueda googlear, la pueda buscar. Sí, toda la información está en la página del observatorio, que es obcmsalta.gov.ar, y nosotras también estamos en redes sociales, así que generalmente nos escriben y nos piden materiales y nos consultan en Facebook, en Instagram y en Twitter. Se pueden poner en contacto con nosotras. Y bueno, lo importante es estar informadas y llegar a ese momento para poder vivirlo de la mejor manera posible. María Laura, ¿y es muy habitual que no se respete el momento del parto, que no se respete todo este proceso, como vos decías, desde la gestación hasta que sucede el posparto, ¿no? Este periodo de posparto? Hay situaciones que son más graves que otras, por supuesto. Hay prácticas que son rutinarias por parte de la ciencia médica y que lamentablemente es bastante complejo de trabajar, porque muchos médicos nos dicen que no depende de la decisión de la mujer poder, o sea, lo que dice la ley es una cosa y lo que dice la medicina muchas veces es otra. Entonces, sí es bastante frecuente que estas prácticas se den. Sin embargo, también tengo que decir, porque lo he vivido y porque he conocido en distintos hospitales, sobre todo en el materno infantil de acá de Salta, se está trabajando mucho en este sentido, se están haciendo capacitaciones y hay un grupo de obstétricas que trabaja muy bien, y que nuestra idea en algún momento era tratar de que visiten otros centros de salud, otros servicios, para poder, digamos, llevar a toda la provincia, incluso a las clínicas privadas, estos lineamientos. Pero bueno, sí, algunas prácticas son muy frecuentes y cuesta, ¿no? Cuesta sobre todo porque por ahí las mujeres no sabemos de los derechos que tenemos. Bueno, que no se les grite, que hay cosas que son básicas, ¿no? Que no se las trate con diminutivos tampoco. Sí, mira, por eso te digo, hay cosas que por ahí se fueron cambiando, como poner el nombre de la persona en la puerta de donde está, poner el nombre de la mujer para ser llamada por el nombre de pila. Quizás es algo tan básico, pero que hace, ¿no? Que hace al trato, que hace al trato respetuoso, y no estar diciéndole como con diminutivos o frases indeseables. Claro.
Bueno, son un montón de cuestiones que se entrelazan acá y que está bueno conocerlas y que está bueno sobre todo poder exigirlas también, ¿no? Porque uno muchas veces, digo, independientemente que esto tendría que cumplirse, si no lo pedimos, muchas veces no se da por desconocimiento, porque como decía María Laura, una cosa es la ley y otra lo que plantea, la gente que se dedica a la medicina, ¿no? Ellos tienen conocimiento, digamos, de esta ley porque se les instruye de esta manera o tienen obligación, me imagino, de conocerla. Sí, por supuesto que tienen obligación de conocerla y como te digo, hay muchos centros médicos que ya trabajan con protocolos donde está estipulado, digamos, cómo es el procedimiento en lo que es el trabajo de parto y demás. Pero aún así creo que falta bastante por trabajar en este sentido en nuestra provincia. Y ojalá que, bueno, en el corto plazo estemos viendo nuevos resultados. Yo creo que hoy las mujeres estamos tomando mucha más conciencia de nuestros derechos, de poder exigir. El tema de la exigibilidad, yo siempre recalco, cuando estás en trabajo de parto no estás en situación de exigir nada, porque la verdad que estás en un momento muy complicado y debería esto verse y trabajarse de una forma previa, ¿no? De decir, yo la verdad que quiero esto no, prefiero esto no, y en el momento también poder no tener que estar explicando cada una de las prácticas, sino ya quizás de forma previa brindar la información suficiente. Genial. Bueno, interesantísimo. Ya saben que pueden entonces seguir al Observatorio de Violencia contra las Mujeres a través de sus redes sociales y encontrar en la página toda la información que necesitan también sobre este y sobre otros temas. María Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias por acompañarnos, que tengas una excelente tarde y no se vayan, quédense ahí, en un ratito volvemos.